Ahí está grabando, súper. Bien, vamos a empezar hablando de lo que es la comunicación y vamos a recordar que la comunicación es un acto social. Eso es lo fundamental que tenemos que recordar. Es la interacción entre dos personas, pero no solamente entre dos personas, sino que es una interacción con nuestro entorno. Y cuando nosotros hablamos de interacción con nuestro entorno, hablamos de que existen actos comunicativos en todo. Desde que yo miro un anuncio publicitario o veo el semáforo, yo estoy teniendo un acto comunicativo. Entonces, hay que ir más allá del concepto de que la comunicación es la interacción entre dos personas, es la interacción con nuestro entorno. Y el entorno influye en el significado de lo que nosotros queremos decir. Pero ¿en qué sentido es eso? Yo, por ejemplo, puedo decir hola, pero ese hola puede ir acompañado de gestos, de o sea, el lenguaje corporal, eso es lo que estoy queriendo decir, el lenguaje corporal. Y mi hola puede significar un saludo amistoso, como puede significar una amenaza, según el entorno en el que yo esté inserto, y también según del lenguaje corporal que vaya acompañado con ese saludo. Entonces, por eso es que la comunicación es un acto social con nuestro entorno, porque el entorno influye en el significado de lo que yo quiero decir y es un acto social porque es variable y al ser variable significa que esa comunicación tiene muchísimas aristas para analizar y una de ellas es el circuito de la comunicación o también conocido los elementos de la comunicación, que son 6 elementos ya muy conocidos por ustedes: emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Vamos a tratar de recordar el concepto de cada uno y así ir relacionándolo con las funciones del lenguaje. ¿Recuerdan quién es el emisor dentro del circuito comunicativo? Confío en ustedes. El que da el mensaje. Muy bien. El locutor, dice Jorge, súper. El emisor es la persona que emite el mensaje, que da el mensaje, el locutor. Locutor viene de locución, que es, locución significa hablar. Entonces, el emisor es aquella persona que inicia la conversación y el receptor es aquella persona o aquel ente que recibe ese mensaje. Y en este punto, el emisor y el receptor son roles que varían, porque supongamos que yo vengo y digo, hola, ¿qué tal? Y ustedes me dicen bien, pero en el momento que ustedes me dicen y vos, ustedes de ser el receptor pasan a ser emisor para que yo pueda recibir esa pregunta que ustedes me están devolviendo y yo pueda volver a responder. Entonces yo de ser emisor voy a pasar a ser receptor y ahí tenemos entonces los dos primeros circuitos de la comunicación. Pero esto no solamente se da entre dos personas, como les había dicho. Si yo estoy caminando en la calle y veo un anuncio publicitario de ropas de invierno, por ejemplo, de una oferta, ahí el emisor es el cartel que me está dando la oferta y yo, el receptor, que estoy leyendo ese cartel del anuncio que tiene. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de que la comunicación no solamente es entre personas, sino que es en todo el entorno. El mensaje es la información. Acá no hay que confundir que el mensaje es como la reflexión del texto, porque en literatura sí, cuando en literatura te pide el mensaje que deja el texto, ahí sí estamos hablando de lo que sería una reflexión que deja la lectura, pero cuando hablamos del circuito de comunicación, estamos hablando de la información que se trata de transmitir en ese acto comunicativo. Y el canal que es el medio, ¿y qué es el medio? Es por dónde es que pasa ese mensaje. El canal sería el medio por el cual yo estoy transmitiendo el mensaje. Si nosotros estuviésemos en una clase presencial, mi canal comunicativo va a ser la voz, porque el medio por el cual yo me estoy comunicando con ustedes es la voz. Pero en este contexto de clase virtual, ¿cuál es mi canal comunicativo?
La computadora. La computadora, muy bien. Si yo tengo un teléfono, es un celular porque es el canal que yo estoy utilizando. Entonces, en este medio virtual, el canal va a ser diferente para cada uno dependiendo de qué es lo que está utilizando para realizar esta comunicación. Entonces, el canal es el que establece la comunicación a través de un medio. El código es cómo está codificado el mensaje. Y en la parte del código tenemos dos tipos de códigos en el circuito comunicativo, que sería el código lingüístico o el código no lingüístico. El código lingüístico es la palabra oral o escrita. Yo ahora mismo, con mi presentación, lo que utilizo es un código lingüístico escrito. Al hablar, yo utilizo un código lingüístico oral. ¿Cómo es el código no lingüístico? Cuando la comunicación se da a través de símbolos, colores, signos, lenguaje de señas, todo lo que incluya una simbología para la palabra. ¿Y cómo sería eso? Si yo, por ejemplo, estoy en el ejemplo del semáforo y el semáforo da en rojo, ese es mi ejemplo de código no lingüístico, porque el semáforo no me dice quédate, no me grita ahí quédate, o no sale palabras que digan quédate, simplemente da un color que es el rojo y yo sé que eso significa que yo debo parar. Entonces, ese es el código no lingüístico. Y por último, tenemos el contexto en el circuito de la comunicación. ¿Y qué significa el contexto? Es la situación comunicativa en el que se da mi interacción. ¿Y cómo sería eso? La situación comunicativa puede ser física, cultural, histórica, social, etcétera, dependiendo de cómo es que se da mi acto comunicativo. En nuestro contexto, nuestra situación comunicativa sería en este caso la clase de castellano, porque nosotros ¿y en qué momento es que nosotros estamos teniendo esta interacción? Gracias a la clase de castellano y ese es mi contexto, sería la situación en la que se da el acto del habla. ¿Se entiende cómo son los circuitos de la comunicación? ¿Hay alguna consulta, duda, crisis existencial, problemática, cuestionamiento? ¿Se entendió, profe? Ok, bien. Eh, Ahí está. Le acabo de aceptar a su compañera. Súper. Bueno, ahora lo que vamos a ver son las funciones del lenguaje. Eso es lo que vamos a ver ahora y cómo se relaciona con nuestro circuito comunicativo. Tenemos entonces las funciones del lenguaje. Y como su nombre ya lo dice, es para qué nos sirve a nosotros el lenguaje a la hora de comunicarnos. Eso es lo que significa la función del lenguaje. Y cada función del lenguaje se relaciona con un elemento del circuito de la comunicación. Esta relación es establecida por Jacobson, que es un lingüista que se dedicó a estudiar a profundidad lo que sería la parte de la comunicación. Entonces, en primer momento tenemos la función emotiva. La función emotiva, o también llamada función expresiva, se relaciona directamente con el emisor. ¿Y por qué se relaciona directamente con el emisor? La función emotiva nosotros utilizamos cuando estamos expresando lo que sentimos como emisor. Cuando nosotros expresamos cómo nos sentimos nosotros, entonces ahí estamos hablando de función emotiva o expresiva. Su nombre lo dice, expresiva. Expresa lo que yo siento como emisor. Por eso la función emotiva se centra principalmente en el emisor del circuito comunicativo. Después tenemos la función apelativa, que en qué momento es que nosotros utilizamos la función apelativa. Utilizamos cuando damos órdenes, mandatos, consejos. ¿Y qué es lo que busca la función apelativa? La función apelativa lo que busca es una reacción por parte del receptor. No es que yo quiero decir nomás algo, sino que yo espero una respuesta por el otro lado. Si yo le doy un consejo a una persona, yo espero que esa persona mínimamente
me escuche a caso de mi consejo. Entonces yo ahí estoy utilizando lo que sería la función apelativa del lenguaje, cuando yo espero algo por parte de mi receptor. Esto lo vemos claramente más a la hora de que nosotros damos órdenes, pedimos, etcétera. Entonces ahí estamos utilizando lo que sería la función apelativa. Todas estas funciones nosotros utilizamos todo el tiempo en nuestro lenguaje cotidiano, solamente que nosotros no identificamos con los términos que corresponde, en qué momento yo utilizo esto. Entonces, yo lo que siempre les pido a los alumnos es que después más o menos reflexionen, ¿verdad? De qué tipo de funciones del lenguaje predomina en sus vidas, porque todo el tiempo utilizamos las 6 funciones, todo el tiempo estamos canalizando, o sea, estamos utilizando lo que serían todos los elementos de la comunicación. Ahora, dependiendo de cómo yo soy realmente en mi vida cotidiana, siempre hay una función que predomina. Si es la función emotiva, si yo constantemente estoy expresando cómo me siento, etcétera. Entonces, hay una función que predomina en nuestro lenguaje cotidiano, como también en los textos. Por eso en los textos hablamos de función del lenguaje predominante. Todas se usan, pero siempre hay una que más se usa a diario, dependiendo del tipo de texto. Después tenemos la función poética. Y la función poética tenemos, como su nombre lo dice, ¿verdad? La función poética lo que se centra es en el mensaje. ¿Y por qué se centra en el mensaje? A la función poética lo que le interesa es cómo yo voy a decir ese mensaje. Entonces, lo que hace es embellecer la lengua. La función poética es característica de los textos literarios. Esto es característica de los textos literarios porque en los textos literarios lo que normalmente se utiliza, lo que serían los juegos de palabras, tratar de sacarle el zumo a una redacción para producir ese placer estético que es la intención de la lectura dentro de la literatura. Que cuando yo lea una novela me quede atrapada con esa novela por el lenguaje, el nivel de lengua y toda esa estructuración que realiza para que yo me enganche con la obra. Entonces la función poética es embellecer el mensaje. Es en vez de decir, por ejemplo, este es mi típico ejemplo. En vez de decir qué linda estás, yo puedo decir estás radiante como el sol. Entonces, yo estoy ahí embelleciendo mi lenguaje para otra persona, o sea, para emitir mi mensaje, que ese mensaje cause cierto impacto en el oyente. Entonces, se centra en ese tipo de texto. Después tenemos la función fática. ¿Qué es lo que busca la función fática? Busca establecer la comunicación y por eso es que se centra en el canal comunicativo. Como nuestro canal comunicativo es el medio por el cual transcurren nuestros mensajes, entonces la función fática se centra en ella para poder establecer el acto comunicativo. ¿Y cómo esto se da en un texto? Se da a través de los textos instrumentales. ¿Qué son los textos instrumentales? Como su nombre los dice, sirve de instrumento para una organización administrativa o comercial. Y aquí tenemos, por ejemplo, un informe, un contrato, un recibo, eh, que son textos que establecen comunicación de un emisor a un receptor. Entonces, aquí en lo que serían los textos instrumentales predomina la función fática. Después tenemos la función metalingüística que se centra en el código. Como decíamos, el código es cómo está codificado nuestro mensaje. Entonces, por eso se centra la función metalingüística en el código, porque la función metalingüística lo que busca es explicar. Busca explicar ya sea algo propio de la lengua castellana o algo propio de otras ciencias. Yo cuando doy una definición estoy utilizando la función metalingüística porque estoy explicando algo.
Entonces ahí se da esta función. Después tenemos la función referencial por último, que es la función que más utilizamos a diario. ¿Y qué es la función referencial, también llamada función representativa o informativa? Esta función, como su nombre lo dice, informa. Por eso es que se centra en el contexto del canal de comunicación. Como el contexto es la situación en la que se da nuestra comunicación, lo que hace la función referencial es contar cómo es la situación, qué sucede, qué, cómo, cuándo, dónde, brinda información. Entonces la función referencial se encarga de informar. Y como su nombre lo dice, entonces se centra en los tipos de textos informativos, porque los textos informativos, como valga la redundancia, tienen la intención principal de informar. Ahora, como ustedes verán, esto tiene otra vez una clasificación. Acá ustedes pueden ver esta tipología textual que es según la intención comunicativa. Ustedes si buscan tipología textual en internet van a encontrar más clasificaciones, pero no diferentes a estas, sino que están ordenadas nomás según la intención, según la función del lenguaje, em, según la trama. Entonces se van ordenando las tipologías según diferentes puntos de vista para la clasificación. Y acá nosotros tenemos la tipología textual según la intención comunicativa. Y tenemos tres tipos de textos informativos acá. Tenemos el informativo periodístico, que tiene que ver con todo lo que implica el periodismo, el informativo científico, que tiene que ver con las ciencias, y el informativo expositivo, que son más bien relacionadas con la parte de informaciones escolares o didácticos o fuentes de información como las enciclopedias, etcétera. Entonces ahí tenemos lo que sería el informativo expositivo. Ahora, si ustedes se fijan, recién estuvimos relacionando tres funciones. Nos quedan otras funciones que relacionar. La función emotiva, como se encarga de expresar lo que el emisor siente, en ese caso se relaciona con los textos epistolares, las cartas, telegramas, solicitudes. Entonces es algo que el emisor quiere, pide, quiere, desea. Entonces se centra la función emotiva en los tipos de textos epistolares. Ahora, si tenemos el informativo científico, en el informativo científico predomina lo que sería la función metalingüística, porque recordemos que todo tipo de texto científico lo que busca es explicar un acontecimiento reciente de las ciencias. Entonces, la función metalingüística se centra en esta parte. Y la función referencial encontramos en el informativo periodístico y en el informativo expositivo también, que solamente lo que busca es brindar información. Entonces ahí tenemos la función referencial. Y por último, la función apelativa, que se centra en los textos argumentativos. ¿Y qué son los textos argumentativos? Los textos argumentativos, aparte de brindar información, lo que hace es insertar la opinión del autor del texto en el texto. Entonces tenemos que un artículo de opinión es un texto argumentativo. Yo en el artículo de opinión lo que hago es brindar mi postura como emisor. Por ejemplo, escribo un ensayo y en el ensayo yo hablo de la crisis sanitaria en Paraguay, ¿verdad? Entonces, en ese texto en el cual yo voy a hablar de la crisis sanitaria en Paraguay, yo no solamente yo voy a decir mi opinión, yo tengo que validar mi opinión a través de argumentaciones y esas argumentaciones van a ser conceptos, estadísticas, ejemplos, hechos, noticias, etcétera. Entonces, ahí yo inserto mi opinión, pero tengo que validar mi opinión para que el lector de mi texto pueda decir por lo menos, sí, puede que tenga razón lo que está diciendo la persona que escribe este texto. Entonces, el argumentativo lo que busca es persuadir o convencerle al lector. Por eso, porque busca esa reacción de persuadir o convencerle al lector, es que
la función apelativa es la predominante en este tipo de textos. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna consulta, duda, pregunta? Un peritaje sería argumentativo, profe, dice. El peritaje, según tengo entendido, es cuando eh, se levanta el tema de las pruebas y todo eso, ¿verdad, Jorge? ¿Me podés sacar de la duda? Sí, dice. Sí, la intención es argumentativa, pero yo creo que el peritaje es más bien informativo, es un texto informativo, porque lo que hace no es introducir lo que le parece al emisor de lo que sucedió, sino que lo que busca son hechos o acontecimientos probables. Entonces, es un texto informativo, va recogiendo eh, ya nada más pruebas. No sé si es que se entiende. Otra consulta que tengan en esta parte, más bien observa, recoge e informa, dice Ariel, así mismo. Por eso es lo que sería un texto informativo en este caso. Ustedes si buscan clasificación de tipología textual van a encontrar incluso que hay, están independientes de lo que sería la parte de texto informativo, texto científico, texto argumentativo y texto expositivo. O sea, son otra vez clasificaciones independientes, no está así como informativo tal cosa, informativo, etcétera, sino independientes. Pero eso les digo, dependiendo de qué punto de vista se toma para la clasificación es que van a encontrar ese orden. Si no hay ninguna consulta en esta parte, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra presentación. Bueno, como dice mi mamá, el que calla otorga. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte. Y siguiendo con lo que es la parte de comunicación, tenemos los actos del habla. Y en esta parte de los actos del habla tenemos 3. Hay otra clasificación que pueden encontrar que son 5, pero el que aborda desde el programa de castellano es este, que son el acto del habla locutivo, ilocutivo y perlocutivo, que son 3 actos del habla que no se disocian en ningún momento, solamente que predomina uno según lo que yo esté buscando en mi acto comunicativo. Y acá tenemos lo que sería el acto locutivo. ¿Y qué es el acto locutivo? Es el simple hecho de hablar. Cuando yo hablo, estoy utilizando el acto locutivo. Yo digo hola y utilizo el acto locutivo. El locutivo que viene de locución, que significa hablar. Entonces, el simple hecho de decir algo es el acto locutivo. Y el acto ilocutivo es la intención que yo tengo al decir ese algo. Ahora mismo yo estoy hablando y ¿cuál es la intención que yo tengo al hablar con ustedes? Enseñar. Enseñar, muy bien, ese es el acto ilocutivo. La intención que yo tengo al hablar con ustedes es la de enseñar. Y el acto perlocutivo es el efecto que se produce en ustedes o lo que yo busco producir. Y el efecto que yo busco producir es el aprendizaje. Ahora, este efecto puede ser diferente de lo que yo espero al que se produce en el receptor, pero tiene que ver con eso, con el efecto, con la reacción que yo espero tener en el oyente. Entonces, ¿se entiende lo que son los actos del habla? Sí, profe. Ok, bueno, en esta partecita vamos a realizar estos ejemplos de la comunicación que sería identificar el circuito comunicativo. Ahora, ¿por qué es que es un ejercicio tan sencillo en esta parte del circuito de identificar el circuito comunicativo? Porque si nosotros fijamos bien estos elementos en nuestras mentes, el resto ya viene por añadidura.
Entonces, si yo sé identificar de repente mi canal de comunicación, entonces yo voy a fijar mejor lo que es una función fática, por ejemplo. Entonces, vamos a identificar esto. José Luis se levanta y voy a llevar estos ejemplos a la pizarra para que podamos realizar este ejercicio. Bien. Tengo el primero, que es José Luis se levanta y da los buenos días a su madre. En este caso, ¿quién es el emisor? José Luis, Bien. El receptor, su La madre, madre. bien. El mensaje, se levanta a dar los buenos días. muy bien. ¿Cómo podemos traducir eso se levanta y da los buenos días a una información Dar más los buenos específica? días. Dar los buenos días, saludos. Muy bien, entonces tenemos ahí el saludo, que sería dar los buenos días básicamente. Después tenemos el canal. ¿Cuál sería el canal que utiliza José Luis para saludar a su mamá? La voz. La voz. Muy bien, tenemos entonces el canal. El código. ¿Qué código utiliza José Luis para comunicarse con su madre? Lingüística. Muy bien, en este caso voy a poner verbal, que tiene también ese nombre. Cuando es lingüística podemos decir código verbal y cuando es no lingüística podemos decir código no verbal. El contexto. ¿Cuál sería el contexto? ¿En qué situación es que Luis se comunica con su madre? Al despertar, al levantarse. Muy bien. Sería entonces al despertar, levantarse, a ver en la casa por la mañana. Muy bien, exacto. En la casa, al levantarse. Bien, esto es el primero. Después le tenemos otra vez a José Luis, insistente. Dice, José Luis conecta la agenda electrónica que le comunica que tiene examen de castellano. ¿Quién es el emisor? La agenda electrónica. José Luis. En este caso es la agenda electrónica, porque ¿quién comunica algo a José Luis? Es la agenda. Bien. A ver. Bien. Estaba leyendo el chat. Tenemos por otro lado el receptor. ¿El receptor quién es? José. Bien. José Luis. ¿Cuál sería el mensaje? Que comunica el examen. Muy bien. El mensaje es el examen de castellano. ¿Cuál sería el código que utiliza? No verbal, ¿Por qué sería no verbal? porque es en escrito. Muy bien. Ahí vamos a recordar otra vez que cuando nosotros hablamos de la palabra, cuando yo utilizo la palabra, ya sea oral o escrita, igual es código verbal. ¿Cuándo es un código no verbal? Cuando el mensaje se da a través de símbolos, signos, colores, lenguaje de señas.
Es decir, no se utiliza la palabra, pero sí se utiliza la representación de esa palabra, ya sean signos, símbolos, lenguaje de señas. Entonces, acá tenemos lo que sería la agenda electrónica que le comunica que tiene examen de castellano, que es un código verbal, porque es un recordatorio en donde expresamente le dice que tiene examen a tal hora. Entonces es código verbal. ¿Se entiende, verdad? Lingüístico escrito, muy bien. Eso es más específico todavía, súper. Entonces, el canal. ¿Cuál es el medio por el cual él recibe esa información? ¿Cuál sería nuestro canal acá en este contexto? A ver. ¿El lenguaje escrito? Sí, el lenguaje escrito. A ver, tenemos internet, tecnología, hice muy bien. Tenemos entonces que nuestro canal es la tecnología. Pero, ¿y de qué tecnología estamos hablando? Estamos hablando de la agenda electrónica. La agenda electrónica es nuestro canal comunicativo. Entonces, sería una PC o un teléfono, dice Ariel. Muy bien. Dependiendo de en qué tenga su agenda electrónica, entonces tenemos ahí PC o el celular. Muy bien. Y por último tenemos el contexto. ¿En qué contexto es que él recibe esa información del examen de castellano? Estudios, muy bien. Es un contexto, así es. Como también podemos, él recibe eso en un contexto de recordar. Recordemos que la agenda electrónica, entonces lo que busca es hacerle recordar. Entonces sería en un contexto de recordatorio, o también podemos ponerle el contexto de estudiar, que sería ahí ya más amplio nuestro contexto. Notificación, dice muy bien, podemos también ubicar como eso nuestro contexto, notificación, súper. Entonces ahí tenemos identificado los 6 elementos. A ver, ¿tenemos los 6? Sí. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, una madre relata a sus amigos el caso de su hija de 12 años, que con ocasión de encontrarse junto a un río con otros pequeños y habiendo caído uno de estos al agua, se lanzó valerosamente a la corriente y salvó su vida. La madre, orgullosa, terminó su relato con esta frase admirativa. Desde luego, mi hija se ha portado fantásticamente. Aquí, ¿quién es el emisor de nuestro texto? La madre. Muy bien. Tenemos entonces emisor, la madre. ¿Quién es el receptor? Sus amigos. Bien. El mensaje. ¿Cuál sería el mensaje aquí de nuestro ejemplo? No es el caso de su hija. Muy bien. Entonces, el caso de su hija. ¿Cómo podemos traducir en algo más el caso de su hija? A ver, una anécdota también podríamos decir que es. Bueno, el código. ¿Qué código se utiliza? ¿Sí? Verbal. Muy bien. Código verbal. Canal. La voz. Muy bien. Y contexto. ¿En qué contexto es que cuenta ella esta información? Una anécdota, profesor. Sí, podemos poner que es una anécdota. En ese contexto puede estar un encuentro también. Podemos decir que es un encuentro.
reunión, etcétera. Entonces, por eso es que hablamos que el contexto no siempre va a ser físico, el contexto puede ser físico, social, cultural o histórico, dependiendo de cómo es que se da el acto comunicativo. Ahora, ¿qué función predomina en este ejemplo? ¿Qué función del lenguaje es la que utiliza la madre? Ver. Referencial, muy bien. La función referencial. En este caso no es poética, porque si fuera poética, el texto iba a estar elaborado un poco más con metáforas, algún recurso literario que pueda embellecer el lenguaje. Entonces, la función referencial es la que predomina en este ejemplo. ¿Por qué es la función referencial la que predomina? Porque la madre está contando algo que ocurre, está informando. ¿Y qué es lo que informa? ¿Qué es lo que cuenta? Un hecho que pasó con su hija. Entonces, al estar contando ella eso, describiendo, brindando todos los detalles informativos, entonces se utiliza la función referencial. ¿Se entiende? Si la madre aquí no solamente se centrara, en lo que sería, a ver, justo leí algo acá, ¿no sería emotiva también? Dice, también utiliza la emotiva, por eso es que hablamos de función que predomina. La que predomina es la referencial porque ella cuenta todo lo que pasa. Y entre eso, lo que hace, pero fíjense que acá hay una diferencia entre lo que la madre dice y lo que la voz narradora cuenta de cómo se siente la madre, que dice, la madre orgullosa terminó su relato con esta frase admirativa, entonces ahí sí se utiliza la función emotiva también, pero se utiliza en segundo plano, porque no solamente, no es que se cuenta directamente cómo se siente la persona que está contando la historia, sino que el personaje que habla, que en este caso sería la madre. A ver, profe, los textos humorísticos, ¿a qué función del lenguaje pertenece? Dice. Los textos humorísticos podemos relacionarlo con varios dependiendo del contenido del texto humorístico. Vamos a irnos otra vez a nuestro cuadrito. Acá tenemos chiste, graffiti, caricatura. Dependiendo del contenido de lo que sería nuestro texto humorístico, este puede predominar en la función emotiva o función apelativa, porque nuestro texto puede predominar, transmitir cómo se siente los personajes o puede buscar una reacción. Si es un chiste, por ejemplo, yo cuento un chiste y lo que yo busco es que la persona que me escucha se ría de mi chiste. Entonces ahí tenemos la función apelativa, porque yo la intención principal que yo tengo para que yo utilizo ese texto sería para las risas. Entonces ahí predomina la función apelativa. Siempre va a depender del contenido de lo que sería mi texto humorístico. Ahí es que va a predominar eso. ¿Hay alguna consulta en esta parte? ¿Se entendió en los ejemplos? Profe, ¿por qué no sería poético? Por ejemplo, en el primero dice literario, dice cuento, historietas y todo lo que es literario, y eso no vendría a ser también poético, literario. Sí, la función poética va a predominar también en el texto literario. Por eso, eso normalmente la función poética se lo relaciona muchísimo con la poesía, porque en la poesía es lo que existe ese predominio de metáforas y figuras literarias. En los cuentos y en las novelas sí vamos a encontrar figuras literarias, pero en menor medida, porque a lo que se dedica el autor específicamente es a contar algo. Entonces, está en segundo plano en cómo cuenta, en cómo estructura su lenguaje. Entonces, ahí tenemos la función poética, suele predominar más en las poesías, porque en las poesías sí es que se trabaja muchísimo esa parte del lenguaje, porque la poesía debe causar así como cierto goce estético,
todas las poesías al momento de leerlas, porque las poesías están estructuradas para ser declamadas. Actualmente es que se escriben poesías así y no importa si se declama o no, pero en años anteriores la poesía era escrita exclusivamente para ser declamada, y para ser declamada tenía que tener ritmo y armonía, y para lograr eso es que se recurría muchísimo a lo que eran las figuras literarias. ¿Se entiende? Bien. Ok, súper. Ahora, en el examen de castellano, normalmente se recurre mucho a los textos argumentativos. El examen del 2017 o 2016 creo que fue una carta escrita por Bob Dylan, que ahí tenemos lo que sería el texto epistolar, pero tenemos siempre textos extensos. Entonces, textos como instrumentales no creo que salga porque son textos cortos, de no ser de que sea varios tipos de textos instrumentales y de ahí sacar los ejercicios. Entonces, hay que centrar nuestra atención en la intención que tienen esos textos, porque si el texto es meramente informativo, entonces ahí tenemos que identificar qué tipo de información nos presenta, si es una información relacionada con el periodismo, relacionado con las ciencias o es relacionado con algún texto simplemente didáctico. Ahora, si tenemos una información, pero en esa información está también introducido lo que sería la opinión del autor, su postura del autor, entonces ese texto deja de ser informativo para pasar a ser argumentativo. Entonces ahí tenemos que identificar. Estos dos son los que normalmente cuestan más diferenciar, porque un texto literario normalmente es más fácil, porque el cuento o la novela si no es un cuento corto o que puede ser que salga completo, pero si es un fragmento, va a decir luego también fragmento del texto tal cosa. Entonces, esos datos ayudan demasiado a identificar. Y siempre fíjense en todos los datos que les brinda el examen, porque normalmente en el examen de castellano no solamente sale el texto, sino que ponen ellos ahí como nota de pie de página de dónde sacan ese texto. Entonces, en esa parte informativa, a veces ya está dicho ahí de dónde es el texto y qué tipo de texto es. A ver, déjenme compartirles, por ejemplo. A ver, tengo... Ahí les voy a mostrar. Estoy abriendo mi documento. Bien. Los alumnos nuevos, o sea, los alumnos que se unieron a la clase de repaso de mayo, de repente yo tengo un examen que los chicos ya practicaron conmigo, que es el examen de ingreso del 2016. Entonces, si quieren practicar con ese examen, entonces me pueden escribir al WhatsApp después y yo les paso el examen y una vez que hagan todo el ejercitario, les paso también la hoja de respuestas. A ver. Profe, ¿Sí? yo también te puedo pedir eso, porque Sí, yo había entrado tarde. Yo no comencé con usted en diciembre, creo que en febrero por ahí ya habría empezado. genial, te voy a Perfil. pasar. También, Dale, te voy a escribir en tu privado después. súper. Gracias. A ver. Ahora abrió. Este es un examen, pero no el que yo quiero mostrarles, pero igual tiene la información ahí al pie de página, entonces les voy a mostrar. Bien. Este es un texto, se llama Cultura del Trabajo, y en esta partecita de abajo tiene de dónde es que se extrajo este texto.
Entonces, ustedes si se fijan en esta parte, ustedes ya pueden empezar también a reconocer el tipo de texto que ustedes están trabajando en el examen. Acá tiene por quién fue escrito, el medio en el que fue publicado, y tenemos que es una opinión, dice opinión, cultura. Entonces, esto es, cuando hablamos de un artículo de opinión, entonces lo ubicamos en un texto argumentativo. Y ahí tenemos entonces, ya sin leer el texto y pudiendo leer esta información base que me trae, entonces yo ya puedo identificar qué tipo de texto es que tengo. Ahora, en la lectura yo puedo confirmar esa información, si es que es realmente un texto argumentativo. Pero de hecho, que si dice ahí opinión, es porque el autor presenta su postura en su redacción, por eso es que es ese tipo de texto. Ahora, si es por ejemplo, una noticia de algo que pasó el jueves pasado, ahí sí hablamos meramente de un texto informativo, porque ahí lo que hace el autor es simplemente informar sobre los hechos de ese jueves. ¿Se entiende la diferencia? ¿Alguna consulta? Bueno, vamos a continuar con la parte de la estructuración del lenguaje. Como nosotros hablamos de la comunicación, entonces hay un lenguaje en nuestra comunicación y este lenguaje tiene una estructura. Ahora, hay que diferenciar lo que sería lengua del lenguaje. Nosotros hablamos de lengua cuando hablamos del tipo de idioma que utilizamos. Entonces tenemos lengua castellana, lengua guaraní, lengua inglesa. Después tenemos el lenguaje, que es la facultad humana de comunicarnos. Entonces, cuando yo hablo de estructura del lenguaje, es la estructuración de la lengua prácticamente. ¿Cómo es que se estructura mi capacidad de comunicarme? Y se estructura en niveles de lengua, registros, variaciones y lectos. Y en esta parte voy a activar otra vez la pizarra para poder explicarles. Bien, vamos a empezar por lo que sería la parte de nivel de lengua. ¿Recuerdan ustedes los niveles de lengua? ¿Qué niveles de lengua ustedes recuerdan? Vulgar, Muy bien. Nivel vulgar, coloquial, nivel coloquial. estándar. Siempre lo mismo. Muy bien. Nivel estándar. Después, Sociolecto, sí, en esa parte sería de los lectos. Nivel científico, culto, muy bien. nivel científico, ya dije. Nivel culto, Muy bien. Nivel culto. Bien, este nivel científico normalmente se suele ubicar dentro del nivel culto del lenguaje. Entonces, podemos igual visualizar bien ahí, porque el nivel científico, vamos a diferenciar esa partecita, porque hay muchos materiales que diferencian. Bueno, el nivel vulgar. El nivel vulgar es cuando yo utilizo un castellano muy pobre, un castellano mal hablado. Por ejemplo, en vez de decir aguja, hay gente que pronuncia abuja con B. Entonces ahí estamos hablando de un nivel vulgar, es un nivel pobre del castellano, es cuando se habla mal la lengua. Pero no solamente el castellano, también el guaraní, porque hay gente que pronuncia mal guaraní, esa gente soy yo. Entonces ahí hablamos de que también utilizamos vedera, dice, agujero, muy bien. Así profe. mismo. Hola. Sí, pero en esos casos que voy a decirlo a nivel de vulgar, hay personas que no se da cuenta que cuando expresa mal la palabra, cree que es así. No, porque a veces uno no se da pues cuenta que aguja o vedera, ellos creen que es normal, pero no. Pero Sí, es mucho también por la ignorancia, muchas veces puede ser eso. totalmente. Por eso es que se estructura como un nivel luego, porque no es una sola persona la que habla así, sino que es
todo un cúmulo. La Entonces, mayoría. sí, por eso es que esto se vuelve un nivel de lengua, porque es absolutamente normal encontrar que personas que pronuncian mal o hablan mal. eh, También a eso se le llaman barbarismos cuando el castellano es mal hablado. Entonces, o también llamado vulgarismos. Y también se suele ubicar mucho el nivel vulgar con la gente que utiliza mucho palabras grotescas a la hora de comunicarse. Eso también suele ser ubicado como el nivel vulgar. O también Sí. algunos también le llaman nivel común de la lengua, porque hay una mayoría, ¿verdad?, que habla de esa forma. Em, y sí, hay gente que se luda, dice, desororante. Prosor también es un ejemplo. Prosora, así pronuncia. Entonces, pero esto no solamente, como les decía, se da en el castellano, sino que también se da en todas las lenguas, que existe ese nivel vulgar porque es un nivel en donde la gente pronuncia mal las palabras. Ahí tenemos entonces el nivel vulgar. Entonces vamos a poner un ejemplo de vedera. El nivel coloquial es el nivel familiar que se utiliza. Por decirlo así, a ver, el video de la señora que le reta a su criatura, dice. No conozco ese video, me perdí ya otra vez un video. Claro. Bueno, entonces tenemos el nivel coloquial, que sería el nivel que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, que es más bien espontáneo. Eso es lo que es conocido como el nivel coloquial. A ver. Ahí está. Bien. Lenguaje policial. ¿Cómo sería el lenguaje policial? A ver. No estoy... Me perdí ahí. Bien. Entonces tenemos que el nivel coloquial es el nivel familiar en el que nosotros hablamos en nuestro entorno. Y este nivel coloquial se clasifica otra vez en el nivel estándar. Porque el nivel estándar, ¿en qué se diferencia? Que el nivel coloquial está cargado de espontaneidad, y también esa espontaneidad está cargado de emotividad. Es, por ejemplo, cuando yo digo mami en vez de mamá, por ejemplo. Entonces yo estoy utilizando un nivel coloquial que es una carga más valorativa por parte de la persona en su lengua cuando se comunica con otra persona. Ahí tenemos entonces el nivel coloquial. Y el nivel estándar, que es como un registro un poco más formal de lo que sería el nivel coloquial, pero sin caer en utilizar palabras rebuscadas a la hora de comunicarme. Entonces, es un poco más formal. Por ejemplo, supongamos, ¿verdad?, de que mi mamá es profesora y yo en el colegio no me voy a ir a decirle mami a mi mamá, por más que sea mi mamá la profesora, sino que le voy a decir profesora. Entonces ahí mi nivel de lengua cambió por el entorno en el que yo estoy. Entonces ahí hablamos de un nivel un poco más formal cuando estamos hablando del nivel estándar, que no está cargado de emotividad, pero tampoco tiene palabras cultas a la hora de expresarnos. ¿Se entiende? Después tenemos el nivel científico, que el nivel científico está cargado de tecnicismos. ¿Y qué es la diferencia entre el nivel culto y el nivel científico? Que de cierta manera en el nivel culto utilizamos palabras rebuscadas, palabras, en vez de decir estoy sorprendido, yo digo estoy atónita. Entonces yo estoy buscando palabras más rebuscadas para expresar algo simple. Sin embargo, el nivel científico lo que utiliza son tecnicismos dependiendo del área de la ciencia que yo me estoy refiriendo. Entonces, por ejemplo, en literatura, en vez de decir personaje, yo digo actante. Entonces, ahí es una palabra que es exclusiva del área en el que yo estoy acostumbrada. Entonces, en vez de decir, por ejemplo,
técnica narrativa, yo hablo de heterodiegético, homodiegético, que son palabras súper técnicas del área de literatura. Entonces ahí es que hablamos nosotros de un nivel científico. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Yo le decía mamá a la profesora. Sí, alguna vez creo que a todos nos habrá pasado. Voy a mirar a quién le tengo que aceptar. No hay nadie en mi sala de espera. Seguro se cansó de esperar. Bien, les voy a compartir algo, pero tengo... Ahí está. Les voy a compartir algunas imágenes que tengo por aquí. Ujú. Si ustedes se fijan aquí en esta, no sé si es que le estoy compartiendo la imagen. ¿Le sale la imagen? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bien. Si ustedes se fijan en esta imagen, tenemos tenemos el nivel vulgar, coloquial, después tenemos el estándar y tenemos el formal, que sería el culto. Y hace una descripción de cómo sería el lenguaje en esta parte. El formal, también llamado culto, es académico, riqueza léxica, exige capacidad de abstracción. Y esto es lo principal, hay una riqueza léxica. Porque en el momento en el que yo estoy utilizando palabras rebuscadas es porque mi fluidez verbal, o sea, que es mi riqueza léxica, es mayor. Entonces yo tengo varios sinónimos al que acudir a la hora de expresarme. Y que estos sinónimos obviamente muchas veces no nos resultan conocidos porque según estudios dice que a diario solamente utilizamos 150 palabras para comunicarnos. Imagínense, solamente 150 palabras diferentes es que utilizamos al comunicarnos. Y esa cantidad de palabras aumenta según las lecturas que yo lleve. Si yo soy una persona que leo muchos, muchos libros, esa cantidad de palabras va a ir aumentando. Pero una palabra, o sea, una persona común, maneja 150 palabras a diario. Después tenemos el nivel vulgar, habla de léxico pobre, deficiente empleo de la normativa de la lengua. Entonces ahí hablamos del castellano mal hablado, que serían los vulgarismos y barbarismos. Después tenemos el nivel coloquial, que sería cotidiano, común, popular, uso de modismos, sencillo pero no vulgar, dice. ¿Qué significa uso de modismos? Es cuando utilizamos mucho el tema de picó, que son como palabras a los que nosotros acudimos constantemente según cómo nosotros estructuramos nuestra propia lengua. Yo, por ejemplo, hubo un tiempo en el que decía muchísimo escándalo. Escándalo era mi muletilla, también es conocido. La muletilla. Antes, profe. ¿Cómo? Antes se utilizaba mucho esa palabra en mi época, cuando estábamos en el colegio. Ay, cuando decía en mi época me hace sentir ochentera por ahí. Y Somos sí, jóvenes. promoción 05 yo soy. Ahí súper, dice Ariel y Federico. Sí, súper es mi palabra de ahora. Yo súper. Y no es lo de ahora. Increíblemente la palabra súper yo hace años. Es así mi modismo principal a la hora de comunicarme. Entonces es el lenguaje coloquial el que está cargado de esto. Y acá tenemos la diferencia así principal de lo que sería el coloquial y el estándar. Claro, directo y corrección léxica y gramatical. Es decir, estamos hablando de la estructuración del coloquial, pero de una forma mucho más formal a la hora de comunicarnos. No tiene espontaneidad ni emotividad a la hora de expresarnos. ¿Se entiende esta parte de los niveles de lengua? Consultas, dudas, crisis existenciales, problemáticas, cuestionamiento. Bien.
Si no hay ninguna otra consulta, entonces pasamos a lo que sería la parte de los registros de la lengua. En esta parte hablamos de nivel. Entonces vamos a hablar en esta parte de lo que sería el registro. Registros de la lengua. Y en la parte de registros tenemos que tenemos dos tipos de registros. Eso es lo que tienen que ubicar y diferenciar un poquitito. Que cuando hablamos de nivel de lengua tenemos una clasificación más extensa. Cuando hablamos de registros solamente hay dos tipos de registros. El registro formal y el registro informal. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a unir con flechas. El nivel vulgar es el registro informal de la lengua, al igual que el nivel coloquial, porque acá no estamos estructurando el lenguaje atenta y minuciosamente, sino que es más espontáneo. La lengua sale como se nos viene a nuestra mente nada más. Ahora, el nivel estándar científico y el nivel culto pertenece al registro formal de la lengua, porque aquí el lenguaje es más estructurado, más cuidadoso. Entonces, tenemos dos tipos de registros, el formal e informal. Después tenemos las variaciones de la lengua. En la parte de variaciones, tenemos la variación histórica, la variación social y la variación geográfica. Bien. ¿Cómo es la variación histórica? ¿Alguien recuerda? Yo, profe, Te escuchamos. las lenguas son cambiando con el paso del tiempo. Muy bien, así mismo. Hermoso, murciélago, están dando el ejemplo. Ejemplo de estándar, ¿cuál puede ser? Dice. Sí, voy a buscar para darle el ejemplo. Tengo acá en una de las imágenes. Chun, chun, chun. Bien. Voy a buscar mi ejemplo mientras anoto acá. Variación. ¿Cómo era que dijiste el concepto? Variación en el paso del tiempo. Sí, variación que van cambiando con el paso del tiempo. Muy bien. Sería entonces, cuando hablamos de variaciones de la lengua, hablamos de una variación histórica cuando la lengua sufre cambios cuando, cuando transcurre el tiempo. Ahí Federico y Ariel dieron dos ejemplos. Tenemos fermoso, antes la palabra hermoso, hermosa se escribía con F, era fermoso, fermosa. También hay uno que ya está en desuso luego, que sería so pena. Antes se utilizaba mucho so pena, que significaba bajo pena. Entonces, estas son las variaciones históricas que sufre la lengua según el tiempo que va pasando. Y ahí da también otro ejemplo de murciélago. Anteriormente, murciélago era totalmente válido decir, se decía de esa forma, sino que eso fue variando y después se empezó a decir murciélago. Entonces, la lengua va variando según el tiempo que va pasando. Es que la lengua evoluciona, la lengua que no evoluciona es lengua muerta. El latín, por eso hoy en día ya no se habla, ya no es una lengua en el que haya gente que pueda comunicarse, porque el latín nunca evolucionó en su forma en sí. Fue mutando a otras lenguas, pero como latín en sí no evolucionó, entonces es lengua muerta. A ver, receso podríamos tener a las 8, dice, sí, a las 8 es nuestro receso, hasta 8:15 y después de 8:15 hasta las 9:45, así tengo entendido que es. A los abogados les gusta, dice. ¿Qué cosa, Federico? El latín, profe. Ah, claro. Es que sí, de hecho que
como las primeras leyes los pusieron los romanos, entonces en lo que sería la parte de derecho está cargadísimo, cargadísimo de palabras así 100% latinas que se siguen utilizando hasta ahora. Ad honorem, por ejemplo, es una palabra que es 100% latina. Omnibus, que es una palabra que utilizamos en nuestro cotidiano, es una palabra que es 100% latina, ¿no? Sería como un préstamo lingüístico que se quedó para siempre y por siempre en el castellano, y omnibus significa para todos. Por eso es que en el ómnibus cabemos muchos, porque es para todos. Etcétera también es una palabra de esas, y etcétera significa todo lo demás. Status quo dice así mismo. Súper. Después tenemos la variación social. ¿Cómo sería la variación social de la lengua? ¿A qué puede referirse variación social? ¿Sí? Cuando varía en función de quién lo usa. Entonces varía según el entorno. Quién, cómo y para qué. Entonces ahí mismo depende del contexto. Muy bien. Vamos a cambiar entonces entorno por el contexto. La variación va a variar, o sea, la variación va a variar. La variación social, entonces, depende del contexto en el que nosotros estemos, porque no es lo mismo que yo hable con ustedes con un nivel de lengua específico a que yo hable con mis amigos, con mis amigas, con mi mamá, etc. Entonces, hay una variación social de la lengua ahí, según para qué utilizo la lengua, con quién. Entonces, ahí tenemos esa variación llamada social, con tus colegas, dice. Asimismo, no es lo mismo. Y ustedes mismos, fíjense en que ustedes no van a hablar de la misma forma que hablan con su mamá que como hablan con su jefe de trabajo, por ejemplo. Sí o sí hay una pequeña variación en la forma en la que nos expresamos, entonces ahí estamos hablando de una variación social de la lengua. Con tus contemporáneos, dice, para no decir con los de mi edad, ¿verdad, Fede? Bien. Y fíjense que eso, por ejemplo, se puede ubicar como un lecto también. Después vamos a ver por qué. Después tenemos la variación geográfica. Y como su nombre lo dice, la variación geográfica varía según el lugar. Entonces ahí tenemos una variación de la lengua según el lugar en el que nosotros estemos hablando el castellano. ¿Cuál puede ser un ejemplo de variación geográfica? Pibe. ¿Sí? ¿Cómo sería pibe aquí y en otra región? Pibe es un término, ¿en qué país se utiliza mucho el pibe? Los argentinos, Muy bien. ¿Y a quiénes le dicen pibe? a los muchachitos, Muy bien. Después tenemos los lectos. Y ahí vamos a hablar de esos. A ver, ¿por qué te dice? Así mismo. Porqueico también, que son variaciones geográficas del castellano. El porqueico, por ejemplo, se utiliza mucho en Villarrica. Porqueico, en ese tono luego otra vez. Y porqueta, así mismo, es la variación del castellano según el lugar. Bien, y en esta parte vamos a hablar de los lectos para que podamos hablar bien de esa parte. Tenemos los dialectos, sociolectos, tenemos cronolectos y idiolectos, que son las variedades lectales dentro de una sola lengua, que es el castellano, que depende de las características que tenga el emisor para que nosotros hablemos de estas variaciones. Entonces tenemos que, cuando hablamos de un dialecto, el dialecto es la variación
que tiene la palabra según el lugar que nosotros hablamos. Y acá vamos más allá del porqueta o porqueico, sino que es un solo término, o sea, un significado que puede decirse de diversas maneras dependiendo del lugar. Y por ejemplo, pajita. ¿Cómo se dice la pajita en otras regiones? Zapatilla, dice también Ariel, así mismo. Popote, así mismo. Pajita en Argentina es popote, entonces tenemos sorbete, muy bien. Entonces tenemos un mismo, o sea, un solo significado que puede decirse de distintas maneras según el lugar en el que nosotros estemos ubicados. Si nosotros nos vamos y decimos, dame una pajita en Argentina, no sé qué es lo que van a pensar, pero van a de relacionar con otra cosa que no sea un sorbete, por ejemplo. Champión, dice. Capaz que piensen mal y todo, profe. Totalmente, totalmente. Entonces, Malinterpreten. así mismo, es que sí, ha pasado que según como nosotros hablamos, ¿verdad? Y nos vamos y decimos así como nosotros hablamos acá, y la gente se sorprende porque en otro lugar se dice de otra manera. Por ejemplo, nosotros acá, falda es una porción de carne, pero si nosotros nos vamos a España y pedimos en la carnicería falda, van a pensar que estamos pidiéndole una pollera. Entonces, son coger en España, dice Fabiola, así mismo. Yo suelo utilizar mucho la palabra, ¿puedes recoger tal cosa? Y la gente se ríe así. Y yo, también. ¿por qué es lo que pensás mal de lo que yo estoy diciendo? Entonces, ahí tenemos esas variaciones del castellano dependiendo del lugar. ¿Se entiende entonces lo que son los dialectos? Sí. Ok, Sí, profe, se entiende. pongamos un ejemplo, entonces vamos a poner pajita barra sorbete. Bien, los sociolectos es la variación de la lengua que depende del grado de formación de una persona. Ahí podemos hablar otra vez de que va a variar según a quién yo me refiero. Y también, obviamente, va a variar. Si yo soy una persona muy formada, que no sé, tengo un doctorado allá para el 2050, pero entonces ahí mi lengua va a variar ya. Yo voy a recurrir, independientemente a la intención que yo tenga, recurrir o no a esas palabras, voy a recurrir a palabras más rebuscadas a la hora de comunicarme con otras personas. Entonces ahí estamos hablando de una variación lectal llamada sociolecto, que varía según el grado de formación que tenga. Yo puedo tutearme con otra persona de mi misma edad, pero esta persona tiene un grado de formación cultural mucho mayor, entonces esta persona va a recurrir a términos lingüísticos más rebuscados que mi persona, ¿se entiende? Sí, profe. A ver. Ahora uno usa sociolecto. No entendí el chiste, pero me voy a reír, voy a fingir que me río. Entonces, hablamos entonces otra vez del grado cultural, cuando hablamos de el sociolecto. El cronolecto es la variación según la edad. Sería como esa variación histórica, pero en esto se centra en el emisor. Entonces tenemos que, yo por ejemplo en mi época de colegio se decía amigobio. Ahora, ¿cómo se le dice al amigobio? ¿Cómo? Chuli. Chuli. Así mismo, chuli. Hasta ahora trato de entender de dónde lo que salió el chuli. Yo también quiero saber. Chuli de chulina. Piensa nomás que es eso, por ahí. Chuli. Bueno, en mi época de colegio, de chulina ese, muy bien. Profe, Chuli pero- con dos, ahí lo me paquiñateco. Profe, ¿Sí? yo por ejemplo siempre quise saber, viste que de acuerdo a la época también uno va creando su propio lenguaje con los compañeros, sus términos, sus códigos, y eso también va
en el tiempo se va mejorando, por decirlo así, modificando, mejor dicho. Y ahora, por Sí, ejemplo, eso que salió el nuevo término de decirle chuli al amigobio y no decirle amigobio, ese es algo nuevo, claro. la nueva generación. Es algo totalmente nuevo y eso va a ir cambiando porque ahora el término que yo escucho que se utiliza mucho es crush ya también. Entonces, va cambiando según el tiempo, según la edad de las En personas. la época también mucho que ver. Totalmente. Entonces, ahí hablamos de cronolecto que viene de cronología y cronología que Sí, tiene que ver con el tiempo. Entonces, es esa variación que tiene la lengua según la edad que tienen las personas que hablan. sí, tal cual. Bien. A ver, crush al platónico. Ah, ahí diferente ya otra vez. Cada cosa. Bien. Y después tenemos el idiolecto, que es la forma individual que tiene cada persona de hablar el castellano. Acá en nuestro mismo círculo, ¿verdad? Todos hablamos español, todos hablamos castellano, pero cada uno le da otra vez un toque al castellano a la hora de hablar. Por ejemplo, yo tiendo mucho a acudir a los diminutivos, digo casita, compañerito, que es mi forma particular de comunicarme cuando me siento así a gusto, ¿verdad? Cuando estoy en confianza, entonces me voy a ir a mi casita, yo digo así. Entonces, ese es mi idiolecto, que es la forma individual que yo tengo de hablar el castellano. Entonces, y el idiolecto es más fácil de identificar en las criaturas. Yo, por ejemplo, a Dios le dicen mimi, ¿verdad? A la comida le dicen am o no sé qué otro término se utiliza para la comida en las criaturas, pero es el ejemplo de idiolecto que les quiero dar, ¿verdad? Mimi, a dormir, por ejemplo, mimir. Y hay gente que adulta que utiliza ese idiolecto de la criatura y lo particulariza en su lengua. Y hay gente adulta que dice voy a mimir, de voy a dormir. Bueno, mi amor. Mimir yo uso, dice Federico. Así mismo. Entonces, esa es la forma particular que cada uno tiene de hablar. Y como decía Daniel Casani, nosotros en nuestra vida personal podemos hablar el castellano así como se nos cante el ojete. Ese término me encanta. Pero cuando nosotros acudimos a ciertos sectores formales, ahí sí tenemos que estructurar mejor nuestra lengua. Por ejemplo, yo en mi vida, así, con mis amigos, con mi familia, etcétera, puedo hablar como yo quiera el castellano. Pero si yo voy a comunicarme con un colega del área, o voy a escribir una nota, o voy a mandar una solicitud, entonces ahí sí la lengua exige una estructuración mucho mayor. A ver qué pasó, se cortó todo mi internet. Ah. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, de repente nomás el mío empezó a que te escuché todo entrecortado, no sé si está fallando. Creo que es mi internet, Ya según quiere estoy salir viendo. receso, parece. Sí. Buen día, adjunto el programa aquí abajo, sí o sí, por el correo, dice Federico. Así mismo, entonces ahí estamos estructurando nuestra lengua según, ¿verdad?, el entorno. Ahí estamos utilizando los sociolectos porque cambiamos nuestra forma de hablar según el entorno en el que nosotros nos estamos moviendo. Entonces tenemos que la variación social serían los sociolectos, se relacionan con esto. Y la variación histórica se relaciona con los cronolectos y también con los idiolectos, porque mi forma particular de hablar va a variar según la edad que yo tenga y según el tiempo que pase. ¿Quedó claro esta parte? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces así terminamos esta parte y vamos al receso ahora, ¿les parece? Sí. Súper, coman algo, tomen agüita, etcétera, y después volvemos. Pausar grabación. Bueno.
Nos vemos más tarde. Dale, profe. La aprobación, listo. Bien, entonces esta parte hablaremos de lo que sería la acentuación y ortografía. Y en esta parte vamos a repasar aspectos básicos que ya nosotros estuvimos viendo y para después pasar al nivel morfosintáctico. Tenemos entonces en esta parte lo que sería la sílaba tónica y la sílaba átona. ¿Y qué significa sílaba tónica y sílaba átona? La sílaba tónica es aquella parte de la sílaba en donde yo mayor cargo la voz al pronunciar la palabra. Y el resto de las sílabas pronunciadas son las sílabas átonas. Por ejemplo, el nombre de, si yo tomo la palabra